Buenas noches, amigos. Traigo un libro en las manos. Un libro que es una joya, porque recoge los romances más antiguos de la lengua castellana. Y en los romances de la lengua castellana más antiguos está incluida la historia que hoy os voy a contar. Empecemos por el final. El final de la charla de hoy tendría que ser contar la historia de los infantes de Salas. Pero hablaré primero de esta historia y luego la colocaremos en el mundo musulmán que dominó España durante tantos y tantos cientos de años. Recordad que en mi última charla fijábamos el año 974 como el año de la batalla de Guadalete, que fue el año en que el último rey godo, don Rodrigo, perdió la batalla y perdió España. He dicho mal la fecha. Fue el año 711, perdón. Pues bien, con tal ímpetu venían los musulmanes, los árabes, que en poco más de 3 años conquistaron toda la península ibérica. Vivieron luego en España casi 800 años. Pero vamos con la historia de los 7 infantes de Salas que nos afectan directamente a los olvegueños. En la historia de los infantes de Salas hemos de distinguir lo histórico y lo novelesco. Lo histórico es lo siguiente. El año 974, por eso me he confundido antes, el año 974, en Córdoba se había establecido el califato de los musulmanes, con tanto poderío que todos los reyes castellanos, leoneses, aragoneses o gallegos, cuando tenían problemas, acudían a ellos a pedirles ayuda. Esto les costaba muchísimo dinero. Pero hubo una ocasión en que las circunstancias ocurrieron al rey de Castilla, que acababa de fundarse como un condado independiente del rey de León. Se funda Castilla y el conde Fernán González envía a su hombre de mayor confianza, que es Gonzalo Bustos, que vaya a hablar con Almanzor, que aún no ha salido a guerrear, sino que está metido aún totalmente en el mundo político, que vaya a negociar con él la paz. Naturalmente, esto lo hacían todos los reyes de España, pidiendo ayuda, protección, repito, a los del Califato de Córdoba. Pues bien, ocurre que al mismo tiempo que Gonzalo Bustos está en Córdoba pidiendo la paz con España, con los castellanos, el rey de Castilla se entera de que Galbe, el gran general que tenía su sede en Medinaceli y desde la cual gobernaba la frontera del mundo musulmán, que era más o menos el Duero, se enteran los reyes de Castilla de que ha tenido que irse porque en el norte de África hay insurrectos contra los árabes. Se enteran los castellanos y entonces organizan un ataque que desde Almenar será en 2 frentes. Uno, la conquista de Deza, otro, la conquista de Arabiana. Recordemos, la frontera era el Duero. Por tanto, nosotros y toda esta tierra de la que hablo, estábamos en tierra de moros.
Ocurre que entonces el tío de los 7 infantes los manda a ellos a buscar a su padre, que no vayan armados, que en Arabiana no viene nadie, que su padre ya regresa de Córdoba, que vayan a Arabiana, que él irá con los demás, con la tropa, y conquistará efectivamente el pueblo de Deza. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que cuando llegan a Arabiana los 7 infantes, de pronto, como todo el valle estaba cubierto de robles, de pronto descienden de los robles los musulmanes, acorralan a los 7 infantes y tras una sangrienta batalla acaban muriendo los 7 infantes. Como signo de la victoria, les cortan a los 7 infantes la cabeza. Y su padre, recordadlo, estaba en Córdoba enviado para pedir la paz. Claro que el califa de Córdoba no puede acceder a la paz cuando le declaran la guerra en esta parte de nuestra tierra. ¿Qué hace entonces? Rechazar a los enviados de Castilla. Ellos no se quieren ir. Entonces los encarcela. Por tanto, Gonzalo Bustos está en la cárcel. Y a la cárcel le llevan las 7 cabezas de sus 7 hijos. Por no alargarme mucho, no os leeré el romance del llanto de don Gonzalo ante las cabezas de sus hijos. Tal vez vale la pena escuchar, por ejemplo, lo que dice de uno de ellos. Sacaron, dice el romance, sacaron 8 cabezas, todas son de gran linaje. Responde Gonzalo Bustos, presto os diré la verdad. Y limpiándoles la sangre, Asad se fuera a turbar. Dijo llorando agriamente, conózcolas por mi mal. La una es de mi cariño, la otra me duele más. De los infantes de Lara son mis hijos al natural. Así sazona con ellas como si vivos hablar. Dios os guarde en mi compadre, en mi amigo leal. Y luego dice a uno de sus hijos, al mayor de todos, sálveos Dios, Diego González, hombre de muy gran bondad, del conde Fernán González, alférez el principal. A vos amaba yo mucho, que me habíais de heredar. Y así a cada uno de los 7 hijos les va diciendo su llanto. Fue tan conmovedor la escena que el propio Almanzor se conmovió. Y prueba de su conmoción fue que a una hermana suya de Almanzor la puso al servicio de Gonzalo Bustos para que tratara de animarlo y consolarlo. Pasan los días, pasan los meses, Gonzalo Bustos sigue afligido, encarcelado, pero el propio Almanzor decide ya darle la libertad. Y he aquí que cuando va a despedirse de Almanzor, la hermana de Almanzor, que había vivido con él y le había tratado de limpiar las lágrimas, le confiesa, estoy embarazada y voy a tener un hijo. Gonzalo Bustos entonces se quita el anillo, lo parte en 2 y le dice, medio anillo para mí y otro medio para ti. Y el niño que te nazca, que se presente en Castilla con este medio anillo,
para que yo lo reconozca. Y desde entonces será un hijo mío más, el sucesor de mis 7 hijos muertos. En teoría, ahí acaba la historia de los 7 infantes, pero la leyenda ha ampliado y dado razones del porqué de estos hechos. Según la leyenda, todo empezó cuando el hermano de la madre de los infantes contrajo matrimonio con doña Lambra. Fijaos que la palabra Lambra es una castellanización de la palabra Alhambra, que nos suena a Granada y al mundo árabe. Pues bien, el hermano de la madre de los infantes ha contraído matrimonio con doña Alhambra. Hacen fiesta por todo lo grande. Los infantes estaban en la guerra y no acudieron el día de la boda, pero sí el día de la tornaboda. El día de la boda, además de las grandes comidas, grandes músicas, había grandes espectáculos. Y uno de los espectáculos medievales famosos era montar una torre de tablas y luego los caballeros tiraban la lanza a ver quién era el más certero, el que más alto la tiraba, el que más valor tenía. Tal hizo un caballero venido de Córdoba, que no se privó de pavonearse cuando clavó la más alta lanza, en decir, un caballero solo de Córdoba vale más que los 7 infantes de Salas. Esto lo oyeron los padres, lo oyó la madre de los 7 infantes, y en cuanto vinieron al día siguiente, se lo comentaron a sus hijos, los cuales el pequeño Gonzalo inmediatamente repitió la historia y, por supuesto, ganó absolutamente al que había ganado y era de Córdoba. Entonces fue a quejarse a doña Alhambra de que hubiera admitido ese desprecio de los 7 infantes, y ella aún se enfadó más, porque, por lo que fuera, parece ser que no se iba muy a buenas con sus sobrinos. El hecho es que la menospreció a doña Alhambra Gonzalo Bustos, el hijo, y ella se quejó a su marido, llorando y pidiéndole una venganza. La leyenda de los infantes de Salas dice que la venganza consistió en esto, en llevar a sus 7 sobrinos a Almenar, a la batalla de Deza, y luego dejarlos abandonados y sin amparo en Arabiana, donde murieron. Ya antes la leyenda había dicho que la ida de Gonzalo Bustos padre a Córdoba había sido porque en una carta secreta le decía a Almanzor Ruy Vázquez, que era el tío, le decía, cuando llegue a tus manos, encarcélalo y aniquílalo. Almanzor no se atrevió a hacerlo y luego sucedió lo que os he dicho. Pero no acaba ahí la historia, porque aquel niño que quedó de la hermana de Almanzor se llamaba Mudarra. Él creía que era de la familia o hijo del propio Almanzor, pero alguien un día entre los chicos le descubrió su historia. Era un bastardo, era un hijo de un castellano y una mora. Él preguntó qué pasaba, le contaron la historia y decidió la venganza. La venganza consistió en que Mudarra González, cuando se enteró de esto y llegó a la mayoría de edad, vino corriendo a Castilla buscando a Ruy Velázquez para enfrentarse con él y vengar a sus hermanos.
Se lo encontró que estaba solo un día de cacería. ¿Quién sois vos, señor? Yo soy Ruy Velázquez. Pues yo soy hijo de Gonzalo Bustos, Mudarra González. Te vengo buscando para quitarte la vida como tú se la quitaste a mis hermanos. Dame tiempo a armarme, el mismo tiempo que tú les diste a ellos para salvar la vida. E inmediatamente en la pelea, un joven contra un viejo, evidentemente Mudarra logró la venganza. Todo esto había sucedido en Arabiana. Es parte, por tanto, de nuestra historia de Olvega. Vamos ahora, después de recordar esta historia, vamos a decir 4 palabritas en torno a qué sucede en el resto de España cuando los musulmanes se hacen con toda la nación. En primer lugar, digamos que las ciudades musulmanas eran básicamente amuralladas, que tenían una plaza en la que había un zoco. Recordad que en Olvega tenemos la plaza y calle de Zocodover. El zoco era el comercio. Además, en la plaza tenían, lógicamente, su mezquita y por eso don Manuel Peña, en la historia de Olvega, sospecha que la ermita de los mártires, antes de ser capilla cristiana, pudo ser una mezquita musulmana. Digamos que una vez arrinconados en Asturias los herederos de la corona de los visigodos y los más nobles españoles, por el impulso arrebatador de los musulmanes, llegó el momento de ponerse de acuerdo y enfrentarse a los moros. Surgieron entonces diversos caudillos que dieron lugar a los diversos reinos que todos recordamos de la historia de España. Así, por ejemplo, el rey de Navarra, que fue el primero de todos. Luego, el rey de Aragón, que incluía también el condado de Barcelona. El reino de León, que incluía el condado de Castilla, si bien el condado de Castilla prosperó tanto que llegó a absorber al reino de León y pasará a la historia como el reino de Castilla. Y en la parte más de Galicia, Galicia era otro reino que conquistó, aunque luego se separara, lo que es hoy Portugal. Esos eran los reinos que se enfrentaron al mundo moro. Fijaos en la palabra Extremadura. Si a nosotros nos dicen ahora, ¿dónde está Extremadura? Se la hallamos allá por el sur y junto a Portugal. Pues bien, esa es la Extremadura actual. Pero en esta época, estamos hablando del siglo VIII, Extremadura era Soria, porque la palabra Extremadura quiere decir la frontera del Duero. Por tanto, la primera Extremadura somos nosotros, aunque luego ya, como se va avanzando en la Reconquista, la frontera será Toledo y será el río Tajo, y más, en definitiva, quedará el nombre de Extremadura para aquella determinada región. Digamos que en arte los musulmanes nos han dejado verdaderas joyas. Basta citar la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la Torre del Oro de Sevilla. Eran muy sabios y, entre otros, vino un musulmán, Averroes, que ya era español, pero era árabe, de origen. Averroes tiene el mérito de haber intentado compaginar la filosofía musulmana con la filosofía de Aristóteles. A Europa
no había llegado la filosofía griega. Fue a través de Averroes como llegó Aristóteles, y con Aristóteles, Platón y Sócrates. Es un mérito cultural que le debemos al mundo árabe. Por lo que se refiere a Olvega, en Olvega hicieron muchas cosas. Por ejemplo, el hacho es un nombre que se debe precisamente a ellos. También tenemos otras cosas, como por ejemplo los Quintos. La montaña de los Quintos, ese nombre viene desde entonces. Las Renegadas es otro nombre árabe. Y, sobre todo, Moranas, moros, moranas, es otro nombre de ellos. Hay quien dice que el molino de Almagre lo crearon ellos para moler y sacar almagre, que como ya os he explicado alguna vez, era el hierro molido con el que se hacía la pintura. También les atribuyen algunos, pues, la fundición de hierro que había donde ahora está la ermita de San Bartolomé y que la hicieron los musulmanes. La primera vez que Olvega quedó libre de los musulmanes se lo debemos al rey Sancho III el Mayor, que conquistó hasta Garray, y todo esto el año 1030. Es la primera vez, pero duró poco tiempo, porque enseguida, otra vez, los musulmanes se apoderaron de estas tierras, hasta que llegó Alfonso el Batallador, que vivió el año 1104, gobernó de 1104 a 1134, que conquistó no solo Zaragoza, sino las tierras del Moncayo. Y desde entonces, desde el año 1119, si antes habíamos sido navarros, ahora fuimos aragoneses. Lo que ocurre es que, pasados los años, cuando se decidió en Burgos cuál iba a ser la frontera auténtica de Castilla y Aragón, quedamos para siempre ya como castellanos. Llevamos hablando ya un ratico, así que me parece que de la Edad Media ya os he dicho lo más importante, lo que más nos puede afectar a los olvegueños, los 7 infantes que murieron en nuestra tierra. Se ha discutido mucho por qué Salas se llamaba Salas, y además era una población que el rey de Castilla le dio al obispo de Sigüenza. Esto quiere decir que Olvega también era del obispado de Sigüenza. Hay quien dice que pudo ser como un monumento después de la muerte de los infantes de Salas, como un monumento y recuerdo de su memoria. Sin embargo, hay otros que creen, y yo lo dije el otro día, que Salas es un nombre de origen visigodo y que bien pudiera ser la población en la que los visigodos, cuando vinieron a España, como eran cristianos sí, pero herejes y no se mezclaban con los cristianos católicos de Olvega, tuvieron allí su población. Sea de esto lo que sea, ahí tenemos esa espadaña de esa especie de pared que aguanta siglos en Salas, que nos recuerda que alguna vez ahí hubo una historia. En Olvega hubo un amor. En Olvega hubo unos héroes. Amigos, ojalá os haya interesado esta historia y os prometo que el próximo día os contaré la historia
de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Buenas noches y hasta el próximo día.